Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos uno de los temas de fuera de temario, que es el tema de las plantillas, ¿vale? Son temas que hemos dejado fuera porque son ya un poco particulares. Las plantillas no tiene sentido trastear con ellas hasta que no tenemos un conocimiento medio de Excel, porque las plantillas incluyen un montón de objetos, fórmulas, gráficos, tablas dinámicas, etcétera, 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 que si antes no hemos visto todo eso a nivel teórico, a nivel práctico, pues obviamente no vamos a saber igual muchas veces si queremos hacer una modificación en esa hoja de cálculo. Obviamente para descargarlas y manejarlas simplemente limitándonos a escribir texto o números, pues sí, perfecto, para eso no hay ningún problema. Una plantilla la abres, suele tener unas instrucciones, simplemente te tienes que dedicar a escribir cantidades o textos donde necesites y ya está. Lo que pasa es que si queremos sacar partido a las plantillas, por ejemplo, las predeterminadas que tiene Excel, lo ideal sería tener conocimiento de todo lo que hemos visto durante el curso, porque así podemos modificarla a nuestro aire, modificar alguna fórmula, añadir columnas, añadir filas, hacer algún gráfico nuevo, modificar algún gráfico, configurar alguna tabla dinámica de cierta manera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, aquí lo que tenemos son plantillas de Excel, unas cuantas. Luego aquí arriba podemos buscar más, porque aquí arriba podemos buscar plantillas por temas. Incluso fijaros que hay aquí tutoriales, estos pequeños tutoriales también están en formas de plantillas. ¿Correcto? Esto también lo podéis utilizar a modo de tutorial de propio Excel. Si no, en la propia página web de Excel también tenéis tutoriales. Hoy en día lo de hacer manuales en formato texto, en formato PDF, no tiene sentido porque cambia con tanta rapidez los contenidos de las aplicaciones informáticas que es una pérdida total y absoluta de tiempo, tanto para la persona que lo hace, sobre todo para la persona que lo hace, y también para la persona que lo sigue, porque al final, a poco que pase, 10 15 días, ese manual ha quedado obsoleto, por lo menos en parte. Entonces, es complicado generar constantemente contenidos en modo texto y es más fácil, eh, por lo menos para los usuarios, eh, hacer uso de los recursos oficiales, en este caso de Microsoft, en su propia página web o aquí en base a plantillas con formato, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a descargar este que está aquí, pero obviamente podría buscar aquí, vamos a hacer un par de ejemplos. Voy a descargarme esta plantilla, es una plantilla cualquiera, ¿vale? Tiene aquí, hasta que no la abrimos, no sabemos exactamente todo lo que tiene. Aquí lo que me cuenta es todo lo que, todo lo que tiene la plantilla por dentro y yo le doy aquí a crear. ¿Vale? Y aquí lo que tengo es, bueno, pues cierta información. Hay unas plantillas que vienen con una hoja de información, luego aquí viene ya lo que es la propia hoja con los contenidos y tenéis, ya veis ahí, mensajitos que son los que se ponían desde la parte de validación. No son comentarios, si fueran comentarios aparecerían con la esquina en rojo. Entonces son mensajitos de los que se ponen con la parte de validar, ¿de acuerdo? Y luego pues aquí, pues muchas veces, en alguna de las celdas, si pasas por encima, pues te dice también algún mensajito, depende de qué cosas puedas que no puedas hacer, ¿vale? ¿Qué hay que hacer con las plantillas? Pues obviamente leer las instrucciones y luego trastear un poco con ellas a ver qué pueden tener, a ver qué cosas tienen. Aquí vemos, por ejemplo, que está quitado lo de la vista de las celdas, por donde van las celdas, ¿vale? Aquí en las hojas suele ser fundamental el botón derecho para ver si tiene hojas ocultas, ¿vale? En caso que tuviera alguna hoja oculta con algún parámetro, alguna cosa de configuración, aquí se podría ver con mostrar, aquí no hay ninguna. Habría que ver, por ejemplo, las reglas, ¿vale? Formato condicional, administrar reglas de toda la hoja entera, ¿vale? Toda la hoja entera. Aquí no tenemos tampoco ninguna regla en cuanto a formato condicional. Tendríamos que desplegar aquí a ver los nombres de, en este caso, de los rangos de datos. Si aquí pinchamos, nos va a llevar a cada uno de ellos. Lo que pasa que igual es más cómodo en fórmulas venirnos a la parte del administrador, que aquí les vemos, ¿vale? Y aquí vemos si es sobre el libro, sobre la hoja, y aquí vemos lo que es cada uno. Que son cada una de estas tablas que tenéis aquí, ¿vale? Entretenimiento, alojamiento, etcétera, etcétera. Estos son tablas que si vamos pinchando aquí, pues vamos viendo que la máquina pues me lleva a ellas, ¿vale? Yo simplemente aquí me tendría que ir dedicando a escribir esto, las cantidades, según las instrucciones, ¿vale? Entonces encontrará las instrucciones en celdas de esta columna, pues vais bajando y aquí vais viendo las instrucciones, ¿vale? Viendo las instrucciones, ¿vale? Esto es lo que tenéis que hacer con cualquier plantilla.
Esto empezando desde cero porque es lo primero que nos encontramos. Voy a cerrar esta, cerrar, y voy a abrir otra, archivo nuevo. Y aquí fijaros que estamos trabajando con las destacadas. Luego podríamos trabajar con las personales, las que hayamos creado nosotros. Ahora vemos cómo se crea una plantilla. ¿Vale? Vamos a ir, por ejemplo, aquí. Vamos a poner, si queréis, bueno, gráfico, por ejemplo. Vamos a poner gráfico, por ejemplo. Y así que nos salgan plantillas de tipo gráfico. Fijaros que aquí a la derecha tengo ya las categorías. Estas categorías incluyen ya tanto hojas de cálculo como presentaciones de PowerPoint, como documentos de Word, de Publisher, etcétera, etcétera, que también puedan coincidir con estas categorías. ¿Vale? Yo aquí podría poner empresa, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí abajo tenéis gráficos de empresa para entendernos, ¿vale? Y aquí abajo tenemos ya otras opciones para otras aplicaciones que no son Excel, ¿vale? Yo aquí tengo, por ejemplo, un montón de opciones. No sé si habrá alguna que sea un poco más completa que otra, porque tampoco suelo utilizar mucho esto, ¿vale? Pero... A ver, esperad que voy a ver si hay alguna otra que me pueda aparecer, por ejemplo, aquí está, presupuesto del evento, que parece que tiene mucha información, a ver si nos permite, damos aquí a crear, está la parte de gráficos, con lo cual, sí, aquí tiene gráfico, ¿vale? Tenemos otra hoja inicial en la que tenemos instrucciones y aquí de botón derecho veo que tampoco tiene hojas ocultas, ¿vale? Y aquí tengo, pues, gráficos, ¿vale? Gráficos por categorías en este caso, que bueno, que al final esto, pues son las cosas que podría intentar igual ver a ver cómo están hechas, cómo no están hechas, ¿de acuerdo? Cómo funcionan, cómo no funcionan. Bueno, aquí están puestos. Fijaros que esto es aquí en la parte de las opciones es una segmentación que no me salía el nombre, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos que ver es qué objetos hay, o sea, qué objetos hay. Veo que esto es una tabla, aquí pone diseño, veo que la parte esta de la segmentación ha salido de esta tabla, que las segmentaciones estaban asociadas a tablas o a tablas dinámicas. Podría ver si hay también, pues, me confundí ahí. Formato condicional en este caso, que tampoco hay ninguno, ¿vale? Esta tabla, como están todos los objetos aquí, veo que hay hoja inicio, hoja tabla dinámica, que es esta que estamos aquí, que es esta con la que estamos trabajando. Bueno, pues esto es lo que tenéis que ir revisando. Prácticamente siempre lo mismo cuando cogéis una plantilla nueva. ¿Qué hojas tienes? Hay hojas ocultas, ¿vale? Aquí con el botón derecho. Leer las instrucciones en la página principal si es que la tiene y luego en la primera columna si es que las tiene, que de tenerlo, las hojas de este suelen tenerlas aquí en la primera columna y a partir de ahí revisar formato condicional y revisar este cuadro de nombres. Y luego, pues aquí, pues obviamente tenemos muchas veces fórmulas, ¿vale? Fórmulas que nos hacen que pues obviamente podemos hacer uso de fórmula rastrear precedentes, por ejemplo, para saber de dónde viene. Si tenemos que hacer alguna modificación o algún ajuste, añadir alguna categoría. Aquí, por ejemplo, veo que las categorías principales son estas, ¿vale? Son estas. En principio, es posible que las instrucciones pongan que si añadimos alguna categoría nueva, se añadan también aquí, se pueda trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo ese tipo de cosas las tendríamos que comprobar y en tal caso, pues igual nos tocaría, si esto es una tabla dinámica, igual nos tocaría jugar con las opciones de añadir o cambiar el rango de datos, o, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de cosas son las que podríamos ir tocando, obviamente, si tenemos conocimiento de Excel. Voy a sacar una que he estado revisando antes, porque quería por lo menos enseñaros alguna con alguna hoja oculta. No voy a guardar aquí. Y voy a abrir otra, de nuevo. Antes he abierto una, a ver si anda por aquí, que era la del vehículo. Verás que he puesto aquí vehículo, por buscar cosas diferentes. Y había una que era un presupuesto de vehículo, que ahora no le veo aquí, porque no veo. A ver si en vez de vehículo puse kilómetros. Vale, sí, está, ¿vale? Registro vehículo. Está simplemente por el tema de que está, si damos aquí botón derecho, tiene hojas ocultas, ¿vale? Aquí un mostrar, aceptamos y tiene la hoja cálculos. La hoja cálculos pone aquí esta hoja de permanece de cero oculta y lo que hace la hoja esta simplemente es hacer la suma esta para luego, en base a eso, pintar el gráfico, ¿vale? No sé si aquí haciéndolo de rastrear dependientes, fórmulas, rastrear dependientes. No, aquí no pone nada. Esto simplemente lo está utilizando el gráfico, por eso aquí no nos informa. Vuelvo a ocultar la hoja esta y eso lo está cogiendo de aquí, ¿vale? Este gráfico, si damos aquí botón derecho, por ejemplo, espera que me he saltado a otro gráfico, es que hay, sí, por darle
A ver, aquí, ¿vale? Botón derecho. Es que quería que me dejara. Al final voy a hacerlo por aquí. Seleccionar datos, ¿vale? Los datos están cogidos, en este caso, la parte de trazado esta, puedo ir aquí a libro de registro vehículo, en esta fila el libro de registro vehículo, no, de aquí no le está cogiendo. Esos datos les está cogiendo, estaba mirando a ver de dónde ha sacado, será este otro gráfico, entonces, botón derecho, origen de datos. Este sí, este le saca de costos de cálculos, ¿vale? Fijaros que está aquí, de cálculos. Eso me refiero. Esto es lo que tenéis que trastear, a ver, por si queréis hacer alguna modificación. Obviamente, si la plantilla os gusta así como está, pues no hay que cambiar nada. Pero si no os gusta como está, hay que saber hacer estas cosas porque, obviamente, por ejemplo, los datos aquí de este gráfico salen de costos. Y costos está aquí en la hoja oculta que es cálculos, ¿vale? Nos podemos volver locos, entonces por eso es ideal, primero, empezar viendo si hay hojas ocultas, luego empezar viendo aquí también en la parte de inicio si hay formatos condicionales, ¿vale? Si tenemos formatos condicionales en cualquier sitio de la hoja, esta hoja entera, ¿vale? Obviamente podemos mirar también en otras hojas, pero esas hojas no tienen nada. Y luego mirar a ver aquí qué tablas tenemos. Y a partir de ahí también podríamos hacer uso de la función de ver las fórmulas, ¿vale? Fórmulas, mostrar fórmulas, de tal forma que veo qué casillas tienen fórmulas o no, veo que hay unas cuantas ahí, está aquí suma, promedio, suma, aquí hay un si error, si hay un error en el cálculo del máximo kilometraje de inicio, si cuéntalo, o sea, esto, fijaros que son fórmulas que, bueno, pues ya las hemos visto, ¿vale? Si error, si existe un error al calcular el máximo entre el kilometraje de inicio y el si cuenta kilómetros mayor, porque esto es cuenta kilómetros. Voy a volver a quitar la fórmula, ¿vale? La parte de la cuenta de los kilómetros son los kilómetros que tiene el usuario. Entonces, que está aquí, inicio cuenta kilómetros. Entonces, pues la máquina dirá, pues si este valor entre el kilometraje que ha puesto el usuario, que va poniendo por aquí, pues la máquina comparará. Yo aquí también puedo hacer uso, obviamente, del rastrear precedentes. Y veo que está tirando de ahí. O sea, son distintas formas de saber cómo es la hoja. Hay que estudiarla. Una vez que la estudias ya la puedes utilizar. Entonces es todo un poco lo que hemos visto cuando hemos dado vueltas. Rastrear precedentes para fórmulas, las hojas, saber las ocultas, el cuadro de nombres, saber qué tablas tiene, el formato condicional, a ver si hay formato condicional es en unas celdas u otras, los gráficos, a ver de dónde saca los datos, a ver si hay una tabla dinámica o es un rango de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues con todo esto podéis importar cualquier plantilla y todo lo que hacéis con la plantilla, obviamente cuando se guarda, la plantilla no se modifica, ¿de acuerdo? La ventaja es que los archivos de plantilla no se modifican. ¿Eso para qué es útil? Archivo guarda, perdón, cerrar, ¿vale? Cierro, no guardo. Vale. Esto es útil por si el usuario quiere hacerse sus propias plantillas. Una plantilla, al final, es un modelo de documento que tú ves que vas a utilizar con frecuencia, ¿vale? Y que cambia, pues, también de forma temporal. Bueno, entonces, bueno, pues yo tengo un documento de base que relleno todos los meses, ¿vale? Relleno todos los meses el mismo documento, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo un documento vacío, preparado ya, con las fórmulas que necesite, por ejemplo, con los gráficos que necesite, y lo que hago es una plantilla con ese documento. Y luego, pues lo que hago cada mes es abro la plantilla y, obviamente, cuando creas la plantilla tienes que guardarla. Hay una carpeta especial para guardar las plantillas. Ahora vemos cómo se hace eso, ¿vale? Y cuando la plantilla está guardada, tú simplemente te limitas a abrir un documento nuevo, digo, perdón, a crear un documento nuevo desde la plantilla, en este caso desde las plantillas personales, ¿vale? Yo aquí si arrancase archivo nuevo en personal no tengo ninguna, ¿vale? Ahora vemos dónde está la carpeta de plantillas personales. Y de ahí abriría cualquiera de las plantillas que he creado. Esa plantilla será pues un documento de Excel con datos o sin datos, ¿vale? Eso ya es cuestión. Puede haber incluso haber activado la opción de bloqueo de celdas para que el usuario solo pudiera escribir en las celdas que yo quiero, no me estropease las fórmulas, o sea, puedo hacer plantillas para mí o para otras personas que no soy yo, ¿de acuerdo? Y la ventaja de una plantilla es que cuando el usuario guarda eso, lo que guarda es el archivo que está creando. Guarda el documento de Excel que está creando, el libro de Excel que está creando. La plantilla no se toca. La plantilla se sigue quedando guardada, ¿vale? En un lugar que no se puede
modificar si no es explícitamente haciendo un guardar como plantilla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por el principio. Yo voy a, en lugar de empezar con una Excel en blanco, voy a coger un documento, por ejemplo, el de ventas de productos, algo bien sencillo, ¿vale? Imaginaos que yo quiero con esto crear un documento de plantilla. Yo me cargo todo esto de aquí, ¿vale? Voy a inicio, borrar todo de lo que he seleccionado y me quedo solo con esto, ¿vale? Suponeros que esta es mi plantilla de base. Incluso podría tener aquí, por ejemplo, pues alguna fórmula. Decir, bueno, pues voy a poner aquí el mes, ¿vale? Y voy a poner aquí igual a texto, ¿vale? De esta fecha, comillas, 1, 2, 3, 4, para que me saliera el nombre del mes, ¿de acuerdo? En este caso, pone enero, ¿vale? No me digáis por qué la máquina es capaz de sacar aquí enero, tampoco tiene mayor misterio, porque obviamente esto no tiene ahora mismo ni pies ni cabeza. Podría incluso quitarme de encima la tabla y trabajar con un rango, decir, bueno, pues no quiero tabla, quiero un rango de datos normales, porque no sé cuánta información voy a tener. Incluso podría hasta eh, quitar toda esta información e incluso pues eliminar los formatos, ¿de acuerdo? Y trabajar sin formato. Esto es lo de menos, lo que yo quiera hacer, ¿vale? O puedo dejar pues, pues una tabla, por ejemplo, con 30 filas, porque veo que siempre lo más que voy a tener son 30 filas. Si me hago pues una tabla, pues así, pues con las 30 por ejemplo, ¿no? Y con los filtros incluso quitados, ¿vale? Incluso pues esto, en lugar de que sea solo enero, pues igual puedo poner non propio para que quede más bonito, ¿vale? O sea, yo me estoy configurando una hoja vacía con la que trabajar, non propio texto, ¿vale? Esto verá aquí, y aparte lo voy a poner que se centre, que quede centrado aquí, porque quiero que se quede centrado, ¿de acuerdo? Vale. Y esto lo guardo como plantilla. Igual aquí podría incluso decir lo del, que ya os digo que no sé por qué motivo, sale aquí, aparte aquí pongo 15 del 8 del 2022, sale agosto, lo que no sé por qué la máquina, podríamos incluso meter, si nos apetece, si no es blanco la celda fecha, ¿vale? Si no es blanca la celda fecha, me escribes lo de non propio, no sé qué, me haces todo ese cálculo, y si no, en caso contrario, me lo dejas vacío, ¿vale? Entonces esto lo podríamos hacer así, de tal forma que pues ahora quede solo el texto escrito cuando yo tenga una fecha. Bueno, yo esto lo guardo y digo, esto quiero guardarlo como plantilla. En forma de plantilla, yo digo que incluso podemos jugar con las opciones de bloqueo de hoja o de para que la gente pues no pudiera tocar aquí lo que yo no quiera. Bueno, hacemos un archivo guardar como y lo guardamos como plantilla. El sitio no hay que elegirle porque la máquina por defecto, plantilla de Excel, ¿vale? Fijaros que la extensión es XLT de template, de template, ¿vale? La palabra plantilla en inglés, template, XLT. Y en este caso, fijaros que la máquina ha saltado a plantillas personalizadas de Office, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí le pongo el nombre, lo puedo llamar plantilla, ¿vale? Por localizar el nombre de archivo, aunque sé que van a ir todas ahí, pero por si acaso un día me las quiero sacar de este Excel para llevármeles a otro, ¿vale? Ya sé que es una plantilla por el XLTX, ¿de acuerdo? Y yo aquí doy a guardar, ¿vale? Plantilla venta de productos. Y esto ya queda guardado como plantilla. Voy a cerrarlo, archivo cerrar, para que se quede cerrado. Y voy a poner archivo opciones, porque en opciones, en la parte de guardar, en opciones, aquí está la carpeta, es donde van las plantillas personales. Está aquí, ¿vale? Nombre de usuario, o sea, carpeta users, carpeta usuarios que tiene Windows. Dentro del usuario, en este caso, aquí en mi sesión de casa tengo un usuario que se llama T Salvador. Y dentro de la carpeta documentos está la carpeta plantillas personales, ¿de acuerdo? Está aquí. Luego, pues aquí hay otras carpetas, otros sitios en los que hay cosas, pero bueno, realmente esta es la que nos interesa. Todo es prácticamente configurable en todas las aplicaciones que manejáis. Si yo ahora quiero trabajar porque comienza mes, por ejemplo, y quiero anotar las ventas de ese mes, hago un nuevo, ¿vale? Mucha gente esto lo resuelve sin plantillas. Tienes un documento ya hecho, le coges, le copias, le pegas, tienes una copia, le abres, le borras todo lo de ese mes y haces lo de otro mes nuevo, ¿vale? Que ya os digo que eso
Eso luego tiene los problemas que tiene de que empiezas a desperdigar la información en archivos o en hojas diferentes, cuando lo mejor igual sea, para este caso concreto, tener una columna con mes y ponerlo todo en la misma columna, ¿vale? Poner todos los datos en la misma hoja, los meses en la columna, y ya con eso luego puedo discriminar, trabajar con filtros, con tablas, con lo que sea, ¿vale? Pero bueno, eso ya son cosas que hemos comentado a lo largo del curso. En este caso, yo haría nuevo a partir de una plantilla de las mías personales, y esta es mi plantilla, ¿vale? Mi plantilla personal. Pincho y aquí trabajo y hago lo que sea. Puedo empezar a... Hombre, obviamente, si lo hubiera configurado en condiciones, podría tener también desplegables aquí para que la gente no escribiese, desplegase los valores, ¿no? Y aquí lo que teníamos era, si os acordáis, por ejemplo, por hacer un ejemplo, gobierno, España, producto, no sé, ahí ponía carretera, ponía, yo qué sé, voy a poner aquí vehículo oficial, por ejemplo, ¿vale? Que tampoco... Unidades vendidas, 125. Precio de fábrica, yo qué sé, 26.000 euros. Eh, Esto ya no recuerdo si era ventas, que también lo podíamos haber dejado. Creo que era pues una multiplicación, creo recordar, ¿vale? O algo así, tampoco recuerdo cómo. Y el beneficio, pues no sé si bueno, aquí se ponía una cantidad, pero bueno, se podía poner, qué sé, pues un 6%. Esto es un ejemplo. Fecha de la venta 12 del 4 del 2021, ¿vale? Y aquí pues la máquina pone que el mes que es abril, ¿de acuerdo? Yo aquí trabajaría con esto, incluso podría guardar, obviamente, en mi plantilla un gráfico asociado a los datos y haberle dejado aquí o en otra hoja, o hacer una tabla dinámica que se fuera una tabla dinámica sobre estos datos, que son los que voy a tener rellenos por parte del usuario si trabajo con ellos. Y bueno, pues esto, lo que podría hacer con ello, pues obviamente una tabla dinámica, varias hojas, gráficos, etcétera, y lo guardo todo en la plantilla. Es como las que habéis visto que hemos abierto directamente desde Excel. Y esto cuando se guarda, ¿vale? Cuando se da a guardar, ¿vale? Guardar, examinar, guardar, por ejemplo, en el escritorio, aquí en donde hemos estado trabajando, por ejemplo, pues en la misma carpeta test final. Fijaros que lo que se está guardando, ¿vale? No es una plantilla, es un archivo XLSX, ¿de acuerdo? Estoy trabajando sobre la plantilla ventas productos uno, ¿vale? O sea, estoy a partir del documento que se llama plantilla ventas de productos, estoy haciendo un documento. Igual que documento uno, documento 2, documento 3, por lo mismo. Perdón, libro uno, libro 2, libro 3, por lo mismo. Es como que existiese una plantilla, ¿vale? Una plantilla que se llama libro, y a partir de ahí, ¿vale? La máquina va generando archivos de Excel, libro uno, libro 2, libro 3, pues esto igual. Hay una plantilla que se llama plantilla ventas de productos y la máquina va generando libros de Excel, plantilla ventas de productos uno, plantilla ventas de productos 2, etcétera. Y yo cuando guardo, cuando el usuario da a guardar, sin más, lo que está haciendo es guardar el archivo de Excel normal que viene a partir de esa plantilla con los datos que ha ido metiendo el usuario. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo guardaría. Yo guardaría pues un archivo completamente distinto. Y la plantilla se queda como está, sin tocar, que es la gracia que tiene. Si yo quisiera modificar la plantilla, haría modificaciones propias para la plantilla. Obviamente no le metería datos. Si yo quisiera hacer modificaciones en esta plantilla, fijaros que aquí viene toda la fórmula, ¿vale? Yo podría, bueno, aquí he borrado esta, pero esta la tenía que haber dejado, ¿vale? Vale. Yo podría hacer modificaciones de la plantilla en cuanto a cosas que quiero que tenga la propia plantilla, no el documento de relleno que está haciendo el usuario, el documento ya relleno que está haciendo el usuario. Entonces, una vez que hago modificaciones en la plantilla, volvería a archivo, guardar como, y volvería otra vez a guardarlo como plantilla, y volvería otra vez aquí a poner guardar como plantilla de Excel, ¿vale? Incluso si me tira macros, fijaros que hay una opción de plantilla preparada para macros, ¿de acuerdo? Y lo pone ahí con otra extensión. En este caso es la extensión XLT M. XLT de plantilla, M de macro, ¿vale? XL, Excel, template, macro, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto no es más, no hay mucho más que contar en cuanto a las plantillas. Las podéis sacar de Excel, las podéis crear vosotras. Obviamente, cuantas más cosas tenga la plantilla, menos cosas hay que hacer después en el documento. Y las plantillas las podéis crear incluso para vosotras mismas o para vosotros mismos. Las podéis crear para vuestro uso particular, con todo lo que veáis que tenéis de base, que luego no tendréis que repetir, por ejemplo, mes a mes. Pero ya digo que mucha gente esto se lo resuelve teniendo un documento de Excel completo,
lo copia, lo pega, le borra los datos y vuelve a trabajar sobre él, ¿vale? Eso ya os digo que tenéis múltiples opciones. Bueno, pues este tema con esto un poquito tampoco hay que saber mucho más, le tenemos cubierto.